Bueno, bien, buenas noches ahora sí de manera oficial a quienes están acá para realizar este andamiaje nuevo y también para aquellos que se van conectando luego cuando se ven diferido. Les quiero comentar por qué lugares vamos a transitar hoy. En principio, por ahí lo más importante de lo que quiero señalar, entre otras cosas, es que vamos a incorporar al polígono de ideas que estábamos coparticipando con Guattari, Jean-Claude Polak, Daniele Sivadón, Moni El Caim, etcétera. Pero hoy vamos a presentarles a lo que podríamos decir dos invitados muy interesantes que para quienes sigan la lectura y estén interesados en esta lectura, es lo que aparece en el llamado Seminario 3. Sí, teníamos el uno, el 2 y ahora salió en castellano el Seminario 3. Hay más gente que se incorpora, pero voy a simplemente a señalar los que considero tienen alguna participación más importante. En este caso va a ser un filósofo llamado Eric Alies, discípulo de Deleuze y Guattari, trabaja junto con ellos, sobre todo discípulo más bien de Deleuze. Y una antropóloga, nacida en Polonia pero nacionalizada francesa, Bárbara Grosowski. La continuidad de lo que estamos viendo, si se quiere, a pesar de los cortocircuitos que además yo mismo provoco, para que las cosas se unan solas y puedan ir haciendo sinapsis, ¿sí? Como poniendo el énfasis más que en una continuidad, no sé, estructural, lineal, que cada elemento de los que vamos señalando, hablando, hagan propia sinapsis, se articulen solos, ¿sí? Dejar una idea de una cierta semiótica, si se quiere, estructuralista, a una cuestión más pragmática y las cosas encuentran su propia conexión y a veces de manera bastante extraña. Entonces, Erika Lies, Bárbara Grosowski. De Erika Lies yo tenía un libro que conseguí en castellano y que quería compartir con ustedes como para presentarlo a él. Tengo una breve presentación que voy a hacer de él. Denme un segundito. Tengo acá. Éric Aliès es conocido por su trabajo en la intersección de la filosofía francesa contemporánea, la estética y la política, siendo autor de obras como El tiempo capital, Le temps capitaux, y La asignatura del mundo. Esto es una pequeña cuestión que he querido compartir con ustedes. En cuanto a lo que él hace, que es muy, muy interesante, sí, utiliza el concepto que vamos a ver luego en el texto de ordología, que se contrapone a una cardología, no cardiología, cardología, para describir la existencia en diferentes registros o en una lógica del orden que no es estructural, sino dinámica y transversal. Esto es muy importante, porque esto nos va a permitir Hola Eduardo, comprender. hola Pela. Hola, Voy a, ¿cómo va? buenas tardes. Oye, voy a apagar, oigan, perdón, voy a apagar la cámara porque voy llegando de un viaje y voy al trayecto Saltillo a Monterrey. ¿Ok? Ok, gracias. A ti. Entonces retomamos. Ahí utiliza junto con Guattari el concepto de ordología en contraposición al de cardología para describir la existencia en diferentes registros o una lógica del orden que no es estructural, sino dinámica y transversal. Y les decía que esto nos va a permitir, en la escucha de nuestros analizantes, salir de las cuestiones preconcebidas, salir de las cuestiones, digamos, preestructuradas. Puntos claves sobre la perspectiva de Aliés. Ordología versus cardología. En la obra Devenires totémicos, mencionada en los contextos de sus discusiones con Bárbara Glosowski, o sea que él también está en discusión con Bárbara Glosowski, Erika Aliés, Guattari. Fíjense cómo le estamos dando entrada, una nueva entrada a nuevos participantes que permiten continuar con lo que estamos haciendo.
Alguien me decía, pero ¿cuándo termina esto? Nunca. Fíjense que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Relief contrapone la ordología a la cardología para analizar cómo las cosas se conectan. Ahí hay que subrayar cómo las cosas se conectan. No mediante estructuras fijas, sino a través de una dinámica que constituye territorios. El enfoque ordológico subraya que la sociedad y la mitología se conectan a través de una dinámica que configura la existencia en lugar de un sentido general predeterminado. Vamos a volver porque me parece muy importante. Ordología versus cardología. Alies contrapone la ordología a la cardología para analizar cómo las cosas se conectan, no mediante estructuras fijas, sino a través de una dinámica que constituye territorios. El enfoque ordológico subraya que la sociedad y la mitología se conectan a través de una dinámica que configura la existencia donde, en lugar de un sentido general predeterminado, sería lo que estaría gobernando. Conexión con el cuerpo sin órganos. Fíjense, allí es conectado con una concepción tan importante de Deleuze y Guattari como el cuerpo sin órganos. Allí vincula este tipo de pensamiento con la política de la sensación. ¿Se acuerdan cuando enfatizábamos la cuestión de la sensación y no de la razón? Cuando les decía, analizar no es un acto razonable, no se trata de la razón, se trata de la intuición, se trata de la sensación. Esto plantea una apertura y una libertad inmensa además, ¿eh? Lo repito, Aliés vincula este tipo de pensamiento con la política de la sensación y la ruptura producida por el cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari, que permite arrojarse a lo impensado y crear nuevas posibilidades de vida. Ahí vamos a subrayar arrojarse a lo impensado y desde allí generar nuevas posibilidades de vida. Respecto del texto de Enrique Alíes, que quería compartir muy poquito con ustedes, pero sí para eh, ver la calidad del autor que estamos comentando, el libro que les decía se llama El ojo-cerebro, como si fuera una palabra sola, el ojo-cerebro. Y es una historia, según Eric Alíes, sobre la pintura moderna, o lo que él llama pintura moderna. El capítulo 1 se llama La transformación de Goethe. Me explicaron que en alemán se pronuncia Goethe, si uno quisiera pronunciarlo tal cual el alemán. Goethe es un escritor alemán que luego pasa por República Checa, una ciudad balnearia, donde conoce a Beethoven, y más tarde va a Italia. Lo que nos va a importar sobre todo es el viaje de la Italia, en esta primera introducción. Dice Goethe, cuando cerraba los ojos e inclinaba la cabeza, llegaba a imaginar una flor en medio del ojo. No permanecía, así no fuera más que un instante en su forma inicial, pero se abría y en su corazón se desplegaban nuevas flores a partir de hojas multicolores igualmente verdes. No eran flores naturales, sino imaginarias, y eran tan regulares como las rosetas de los escultores. Me resultaba imposible inmovilizar esa creación surgente, pero a cambio podía hacerla durar a mi antojo sin que se debilitara o se refuerce. Lograba producir la misma cosa imaginando la decoración de un disco coloreado, que tampoco dejaba de transformarse desde el centro hacia la periferia, totalmente como los caleidoscopios, cuya invención solo data de nuestra época. ¿Se acuerdan que Freud hablaba de caleidoscopio? Cuando pensaba ciertas construcciones de las imágenes y del inconsciente. Miren cómo las cosas se van, como les decía, casi acomodándose solas por contexto.
lo que quiero señalar es lo que se conoce como la fuga o el viaje a Italia de Goethe. Los acontecimientos que acaecen al ojo, esos acontecimientos insólitos del color que Rousseau refería aún a la sensibilidad de un pueblo lejano y boreal, encuentran en Goethe desde su fuga a Italia, el Künstler en alemán es el artista, que sabrá remitirlos al plano en el cual se reúnen constituyendo el perfil y la profundidad animada de lo visible, orientado a ese bello goce de la superficie del mundo que nosotros los cimerios, ay, tuve que leer un montón para esto. Acá los cimerios es la Odisea, Homero, que pensaba que había una isla donde estaba habitada por gente que vivía en las sombras, pero que buscaban la luz. De lo que vamos a ver ahora es en parte la luz. Y vamos a ver por qué tiene que hacer ese viaje o esa fuga a Italia, donde dice que encuentra una nueva luz, un nuevo pensamiento. Y creo que comentábamos con Estela haber conocido Italia, varios de los lugares de Italia, y realmente tiene una luz muy particular. De hecho, en Siena creo que era que hablaban de Los mejores atardeceres de Europa, los mejores uno de los atardeceres. mejores, Exacto. porque cae el sol y la mayoría de las casas, no sé si alguien conoció o conoce, están pintadas en una tonalidad beige fuerte o amarillo opacado, no sé cómo definirla, entonces marida perfecto con el sol en el atardecer y es un espectáculo realmente. Entonces nosotros los cimerios, aquellos que estamos en la oscuridad, envueltos en nieblas eternas, en la grisalla de un cielo nebuloso. Yo pensaba en Freud, ¿no? Cuando hablaba de la psicología de las profundidades y que tenía una antorcha que no quería soltar, que era su división consciente-inconsciente, ¿no? Dice, ignoramos el descubrimiento del color, el arte último del color. Un arte vivo, pintar un arte vivo, de un arte de la vida en el ver propio de este renacimiento, de este segundo nacimiento italiano que transforma de adentro afuera al poeta y sigue actuando en él como una flor en medio del ojo que se forma sorprendentemente. El viaje a Italia comienza por una fuga. Dice Goethe, me escapé de Karlsbad, República Checa es esto, es una ciudad balnearia, a las 3 de la mañana. Me escapé, son líneas de fuga. 3 de septiembre de 1786. El viaje, dice Goethe, es fuga, porque debo reconocerlo, mi viaje es propiamente una fuga. Y en cuanto tal, un salto mortal, que conduce a un segundo nacimiento que me transforma. Me entregué a todo tipo de especulaciones sobre los colores, a los cuales doy tanto más precio cuanto que era hasta aquí la parte que menos conocía. Veo que con alguna práctica y una reflexión sostenida podré apropiarme también de ese bello placer que proporciona la superficie del mundo. Yo mismo había trabajado desde hace un año en deshacerme de las opiniones y las ideas cimerias del norte. ¿Sí? Yo mismo, dice Goethe, había trabajado, esto es una especie de deconstrucción, desde hace un año en deshacerme de las opiniones y las ideas oscuras, cimeras, del norte. Goethe escribe en Roma, fecha 20 de diciembre de 1786. El segundo nacimiento que me transforma de adentro afuera continúa su obra. En realidad, yo pensaba aprender aquí algo verdadero, pero que tuviese que retomar mis estudios de tan lejos, que debiera desaprender todo, e incluso aprender todo de otra manera. En eso pensaba. Ahora estoy convencido y me he resignado por completo, y cuanto más debo de mentirme a mí mismo, tanto más contento estoy. Es maravilloso. ¿Qué dice ahí? Bueno, ok. No, alguien le había puesto algo. Bueno, Mi ojo se forma sorprendentemente y mi mano no se quedará totalmente atrás.
Dice Aliés, así como lo afirma Goethe, en una secuencia totalmente notable, dice, el oído es mudo, la boca es sorda, pero el ojo puede percibir y hablar. Es maravilloso. Goethe decía a menudo, de todo cuanto hice como poeta no tengo ninguna vanidad. Tuve buenos poetas contemporáneos. Han vivido mejores poetas incluso antes que yo y vivirán otros mejores después. Pero sí me glorifico de haber sido en mi siglo el único que vio claro en esa ciencia difícil de los colores, de haber sabido las soluciones justas y tengo la conciencia de ser superior a muchos sabios. Al filósofo, él le dice, ¿no? Goethe, al filósofo que hacía valer que el mundo es mi representación y que la luz no existiría si no la percibiéramos, le respondo, le objeto, usted no existiría si la luz no lo viera. Repito, aquel que hacía valer el mundo es mi representación y la luz no existiría si no la percibiéramos, Goethe objetará, usted no existiría si la luz no lo viera. Otra parte sorprendente que también hace conexión, hace sinapsis, con lo que Lacan dice cuando sale en un barco de pescadores y a lo lejos en el mar ve flotando una lata y en un momento Lacan reflexiona, ¿será que yo veo la lata o que la lata me está viendo a mí? Es decir, en concreto está diciendo que la luz forma el ojo. Dice Erika Lies, Goethe se revela por lo que fue, el precursor de una natural filosofía cuya oposición al espíritu newtoniano del kantismo, de la primera crítica, no reconduciría al delirio especulativo de un subjetivismo absoluto, así fuera desarrollado en la perspectiva de una metafísica de la voluntad, y a la exaltación romántica de la profundidad más interior, la enfermedad común de nuestro tiempo, la enfermedad de la subjetividad y el exceso de retorno sobre sí mismo. Claramente es un lector de Spinoza, Goethe. Uno puede darse cuenta que acá hay también un espíritu de Spinoza dando vuelta por todo esto. Y claramente Aliés, que escribe este capítulo, que escribe este libro, no podía estar sino en el polígono de ideas, debatiendo con Guattari, el Caim, etc. Bueno, vamos a volver sobre este texto en otro momento, que he marcado más cosas, pero quiero, sí, entrar ya al texto. ¿Sí? Ah, tengo la gata atrás, perdón. Bueno, Uma, mi gata, nuestra gata. Respecto del seminario este 3, saben que a mí no me gusta llamarlo seminario, pero bueno, así lo han publicado. Nos advierten que es una traducción que se hizo en base a las transcripciones existentes en el idioma original que publicó la revista Chimère, fundada en 1987 por Félix Guattari junto a Gilles Deleuze, Jean-Claude Pollack y Daniel Sivadon. Este dato que quiero aportarles también. Los seminarios fueron realizados en 3 lugares en París. En el Boulevard Saint-Germain, sexto distrito, en el domicilio de Guattari, él reunía en su casa a la gente, en el número 9 de la calle Condé, sexto también distrito, y luego en la calle Saint-Sauveur, segundo distrito, que era el último domicilio de Félix Guattari. Y entramos más en el texto. Antes quiero decirles, toda esta parte tercera de este polígono de ideas va a estar sobre todo dedicado al sueño, que es re interesante, y a los trabajos también de Bárbara Grosowski sobre los aborígenes australianos. Hoy no vamos a ver el tema de los aborígenes australianos, pero sí vamos a encontrar, para presentarla también a ella, su encuentro con Guattari y por qué está en este polígono. Y lo que de alguna forma ella aporta y de alguna manera conexiona, hace sinapsis con el trabajo de Guattari.
Página 94. Dice Bárbara Grosowski. Tuvimos una conversación con Félix Guattari para preparar mi exposición. Voy a leer, dice, lo que preguntó Guattari. Y lo quiero leer o decirlo, salvo que él lo quiera decir, en voz alta. ¿Qué es ese núcleo que presientes a través de todas las modificaciones rituales, las inscripciones corporales, etcétera? ¿Es una clave estructuralista? Dice Guattari. En tu intervención habías dicho de forma más clara que hacía falta que eso existiera como tal, como repetición existencial. Y yo traducí entonces que eso no podía solamente subsistir en un campo paradigmático de significaciones. Retengan esto porque es muy clínico. No se trata de un campo paradigmático de significaciones. Dice Guattari, con mis preocupaciones actuales, traduciría lo que dices de la manera siguiente. No solamente no se trata de una clave estructural, de interpretación de diferentes componentes míticos, sino que se trata de cierto uso del material semántico puesto en juego que debe ser activamente vuelto no significante. ¿Sí? Esta última parte le da, si se quiere, la entidad a lo que está diciendo. Volver el material significante en un material asignificante, no significante, desprovisto de significancia. Uno podría decir, pero ¿cómo? Esto es casi dejar el psicoanálisis. Pero no es tan alejado de lo que Lacan dice cuando plantea el objeto A, que por supuesto es asignificante. No es solamente el hecho de que, de manera contingente, haya un hecho de no sentido o de ruptura de la significación, sino que eso debe ser activamente vuelto no significante para funcionar como medio de lo que llamo territorialización existencial. Y son precisamente esos elementos no significantes los que van a constituir lo que llamo la transversalidad de los agenciamientos, los que van a atravesar modos de expresión heterogéneos desde el punto de vista de sus medios de expresión o desde el punto de vista de su contenido, por ejemplo, mítico. Porque lo que funcionará de un registro al otro no es axiomático. Siempre se decía que el fantasma era un axioma en Lacan. Bueno, esto es más allá del fantasma. Se trata de algo que no es axiomático. No es una estructura de articulación entre polos significativos, sino que es lo que llamaré una lógica ordológica, lo que vimos antes. Una manera de construir existencia en diferentes registros. Lo que denomino con Eric, en este caso Alies, la ordología, lo que vimos antes, por oposición a la cardología. Repito, cardología, ordenación y disposición de las existencias que no depende de estructuras fijas o binarias. Es salir del binarismo, sino de dinámicas míticas, rituales, sueños que conectan las cosas. Es increíble porque bajo esta línea, y lo va a decir Guattari más adelante, el sueño ya no es la vía regia para llegar al inconsciente. Es sorprendente decir esto porque rompe años y años de una tradición. ¿Cuál es la vía regia para llegar al inconsciente? El sueño. No, no. Están colonizados los sueños. Es justamente más allá del sueño, esta lógica de conexiones que no guardan relación elementos entre sí, pero que sin embargo se conectan. Entonces, dice, a partir de esto, en la página 96, nos dice Bárbara, Félix dirá que la dimensión pragmática prima sobre la dimensión semiótica.
Lo que cuenta no es la manera en que esos elementos se combinan, sino el contexto que está ligado a esa combinación. Es así como se opera en el reconocimiento. Esto es lo sorprendente. Esto también de alguna forma pone en cuestión el famoso esquema del peine invertido de Freud, donde las líneas de la memoria, el campo némico, donde digamos, lo némico se asociaba por contigüidad o por similitud. Bueno, acá no está diciendo nada de eso. Las cosas se conectan, se tocan por un contexto absolutamente diferente. Es muy difícil de pensar porque esto nos acercaría a una especie de surrealismo. Es decir, dejar la realidad, dejarla de costado, dejar la razón, casi entrar en una especie de lógica delirante. Lógica delirante que en este método que yo tengo extraño de lectura hace que uno olvide fácilmente lo que dijo. Es muy difícil registrar cosas cuando la lógica no es la lógica imperante que permite que registremos las cosas y las guardemos y las ordenemos. Quizás por eso todo ese énfasis en los primeros psicoanalistas en anotar las sesiones, luego en grabar las sesiones, en armar toda una suerte de registro incesante de espere, anotar, como para intentar no perder eso que de cualquier manera se pierde, porque se conecta de otra manera, porque los síntomas que nos tienen se construyen desde otra lógica. Es una cosa que es loca, ¿eh? Voy a citar a Guattari desde Bárbara, porque es Bárbara quien dijo Félix, estando presente allí Félix, en este polígono de ideas. Hay entonces un paisaje significado que corresponde a un cuadro significante. Hay una variación entre esos dos elementos, significado, significante, a partir de una gama discreta, dices tú, de figuras, de expresiones asignificantes. Pero lo que me parece muy importante y lo que hay que tener en cuenta es el siguiente movimiento. En primer lugar, el hecho de la composición de una gama de figuras de expresión asignificantes y de paisajes significantes. El pasaje de un paisaje motivado a una expresión no motivada, lo que llamaría una arbitrarización. Claro, es arbitrario. Lo que es arbitrario lo rechazamos, pero en lo arbitrario, sin embargo, está la libertad. Es como los niños. Bueno, es así porque lo digo yo, porque es así. No tienen que dar cuenta de por qué es así. ¿Se acuerdan cuando comenzamos que dije renunciemos a tener que dar cuenta de las cosas? Y entonces nos viene una libertad inmensa para nuestra producción, tanto clínica como en la conversación, en lo que digamos, porque hay que dar cuenta de todo cuanto se dice. Si eso se creó en la cabeza de uno, si hay algo allí que ocurrió, ¿por qué tengo que dar cuenta? Que es la forma de silenciar cuando uno no puede dar cuenta justamente de aquello que no puede ser dado cuenta. Es una imposibilidad, no puede darse cuenta de esto. Y tan pronto quiero dar cuenta de esto, y bueno, ya de golpe estoy en la teoría, pero ya no es más eso. ¿Cuál es el beneficio? Dice Guattari, citado por Bárbara, y yo diría el goce de esta operación. Es que en la primera situación, tú estás bajo un régimen de obligaciones. Y es que tomas el paisaje tal como se da. Debes adaptarte a él de una forma o de otra. Tienes que dar cuenta de tal o cual secuencia mítica, de tal articulación entre personas, entre grupos, de tal presentación. Claro, uno tiene que adaptarse a ese paisaje. Uno tiene que transformarse, mimetizarse, meterse en ese paisaje, pegar las narices y quedar atrapado allí. Al realizar el pasaje hacia la cadena de expresión asignificante, adquieres grados de libertad considerables.
Claro, cuando me desprendo de verdadero o falso, de las oposiciones, de las contigüidades, de las lógicas razonables, tengo de repente una libertad increíble, como las máquinas de Jean Tinguely, máquinas que porque no sirven para nada, en el sentido capitalista del término, no producen nada más que el movimiento, son máquinas libres, y Tinguely agrega, y alegres. Con lo cual podemos deducir que cuanto más razón nos habita, más pasiones tristes nos invaden. Por lo tanto, dice, habría dos maneras de considerar ese resultado. Una manera semiológica, general, que consistiría en decir que se elaboró un código, un medio de expresión, en un vínculo de dependencia respecto de su contenido. ¿Sí? Expresión y contenido de manera dependiente. En Saussure, significado significante. ¿Sí? El concepto y también la imagen acústica que tenían que aprovechar. El código. No es la vía que me parece más interesante, dice Guattari. Y es verdad, porque de ahí ya no se sale de eso. Podremos tomar de la lectura del libro de los alumnos de Saussure sobre lingüística general, podemos ver que evidentemente hay cambios en las palabras cuando pasa el tiempo, que una palabra puede significar una cosa y luego eventualmente lo contrario, pero siempre dentro de un código. Lo que a Guattari le interesa es otra cosa. Si hablo precisamente de paisaje asignificante, es porque independientemente o paralelamente a la promoción de ese código, hay un fenómeno de goce pragmático, de goce por la constitución de territorios existenciales. Es más que el reconocimiento de algo que sería un contenido, es una autoapropiación a la vez de ese contenido, entonces determinado, y una autoapropiación de los coeficientes de libertad introducidos por esas cadenas asignificantes. Es el hecho de que, ahora que me fabriqué un territorio existencial asignificante, domino algo desde el punto de vista del contenido, pero disfruto de mi propia libertad, de mi diseño. Estoy en mi territorio y puedo jugar como podría jugar con una gama de elementos discursivos. Ese es un tema de libertad eh, fenomenal. Como si dijéramos, che, ¿por qué no jugamos con la teoría? ¿Por qué en vez de tener que repetirla como loros, la famosa citacosis, la enfermedad de las aves, citar, citar y citar, ¿por qué no podemos jugar como niños con la teoría? Poco lo que hacemos acá. ¿Por qué no podemos decir todo lo que digo no sirve para nada? No busquen que sirva. Dejen que se conecte o no con algo que les pasó o con algo de su clínica. ¿Por qué no renunciar a la formación analítica, bla, bla, bla? Si el mismo Lacan decía que no había formación de analistas, que lo que había eran formaciones del inconsciente. ¿Cómo es posible que haya una lectura no psicoanalítica del psicoanálisis? Casi un oxímoron. Leo con la razón lo que no debe ser entendido por vía de la razón. Y puedo hacer un montón de cursos entonces de formación de analistas para que no entiendan nada de lo que hay que entender. Página 99. Lo que produce subjetividad ya no son territorios existenciales constituidos a través de enunciados colectivos, son equipamientos colectivos, máquinas, los que producen la individuación subjetiva, es decir, una subjetividad que está normada para funcionar en el contexto de un equivalente abstracto, la moneda, el trabajo, todos los sistemas que se ponen en juego en la producción maquínica. Hace falta que ésta niegue las lógicas existenciales que obran en la subjetividad territorializada, pero para no producir robots, está obligada a producir su antídoto,
equivalentes territoriales subjetivos, es decir, nuevas nacionalidades, nuevos tipos de familia, nuevos tipos de yo. Esto es fantástico. Ya vamos terminando y después pasamos a dialogar, ¿eh? Acá aparece Erika Líes en la página 104, en esta manera arbitraria que me estoy dando ahora en acto de armar el texto y de desarmarlo y de rearmarlo, es decir, de desterritorializarlo y reterritorializarlo de manera aleatoria. Dice Aliés, ahora ya está presentado además, ¿no? Yo tengo la impresión de que esas personas viajan para hacer historia. Bueno, como Goethe, tuvo que viajar para hacer su historia, tuvo que desplazarse, tuvo que salirse del agenciamiento de captura que no le permitía pensar, tuvo que salir de las sombras, como en la caverna de Platón, tuvo que descubrir la luz para poder percibir luego la claridad. Tuvo que dejar que su ojo por fin sea un ojo y pueda ver en vez de tener que mirar lo que se le indica que mire. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Esto lo decía Artaud. Artaud decía la cabeza inclinada, mire para abajo, no me mira a los ojos. La autoridad, generalmente las autoridades no quieren que los miren a los ojos. Tienes que mirar para abajo. Y solo vas a poder ver lo que te digan que puedes ver. O sea, un ojo que lo que ve no es lo que vería si no estuviese obligado a mirar o ver eso. La libertad de ver, de por fin tener ojos. Por eso decíamos con Goethe que, en cierta forma, el ojo habla. Que además es una manera de pensar también el cuerpo sin órganos, ¿no? Desorganizar el cuerpo. Bueno, dice, finalmente es en el viaje que se hace historia. No tiene necesidad de hacerse mediante tomas de poder. No hace falta tomar el poder. Entonces Guattari, en la página siguiente, en el punto en que yo lo retomo, dice, yo busco distinguir dos tipos de lógicas. Una lógica de los conjuntos discursivos y una lógica ordológica, es decir, que tiene procedimientos y fines completamente diferentes de la lógica cardológica y de la de los conjuntos articulados. Además, dice, estas dos lógicas tienen un vínculo. De cierta manera, la ordología se expresa a través de los lenguajes constituidos en la cardología, lógica de los conjuntos, donde hay vínculos significante-significado. Pero hace otro uso de ellos, ya que es un uso directamente finalizado desde el punto de vista existencial. Es un uso que apunta a un efecto con umbrales, es decir, ese efecto es franqueado o no es franqueado, pero es indiscutiblemente franqueado o no se franquea. Claro, dar ese pasito más, que dar ese paso de poder sostenerse en un discurso sin saber lo que se está diciendo. Y si quieren, volvemos a un principio. Esta fue la inauguración freudiana del método. Decirle a alguien, de alguna manera, hable sin hacer cortes, selecciones, es decir, no ponga gramática, no ponga puntos. Hable hasta el punto de poder hablar sin saber lo que está diciendo, que generalmente es allí donde comienzan los análisis. Cuando el analizante dice, no sé de qué voy a hablar hoy, no se me ocurre nada, está diciendo, sin saber que lo dice, solo puedo hablar de lo que sé, no me atrevo a hablar de aquello que no sé. No puedo hablar al mismo tiempo sin tener idea de lo que estoy diciendo. Bueno, justamente la propuesta en el análisis es que hable sin saber lo que está diciendo y que pueda ser escuchado por alguien que a su vez no esté descodificando eso que se está diciendo. Bueno, también le puso nombre Freud, atención flotante. O sea, la libertad del paciente de poder hablar sin hacer selecciones, venciendo las vergüenzas, venciendo esa lógica que le hace tener que hablar solo cuando sabe aquello que tiene que decir, a poder hablar sin saber siquiera
lo que está diciendo, pero que es allí donde aparece cierto efecto de libertad, que podemos llamar ahora, junto con Guattari, cadenas asignificantes y conexiones o sinapsis que se van produciendo ad hoc. Y de allí la fertilidad de los análisis, cuando se pueden hacer ese tipo de conexiones, que no están regidas por elementos binarios, ni por formas que se contiguan unas a otras, ni por sentidos que se asocian, sino que aparecen de manera abrupta. Y que de hecho el analizante lo hace saber, ¿eh? Te dice, se me ocurrió algo, no tiene nada que ver, que esto que voy a decir no tiene nada que ver. No sé cómo me aparece esto. Y lejos de descartarlo, uno dice, no, bueno, cuéntelo. Ponga en juego esos nuevos territorios. Porque en la medida en que pone en juego esos nuevos territorios, sale de la restricción existencial en la cual está. Restricción existencial que fue llamada inhibición y que lo acompañaba con síntomas con angustia. A mí me gusta el término restricción porque creo que uno está restringido. Solo hay que decir lo que es conveniente, lo políticamente correcto, lo que interpreto se va a entender, excluir el ridículo. Fíjense cómo cada quien se va limitando, limitando, limitando y limitando. Por suerte los chicos durante un tiempito no tienen estas cosas, pero es muy corto el periodo de tiempo. Los toma el sistema y ya van a tener que primero pensar y después hablar y decir cosas bien coherentes. Tengo la impresión de que aquello que nos aportan los aborígenes de Australia, yo diría en varios, porque con Estela hemos trabajado mucho un grupo subsahariano, los bosquimanos, que también tenían un montón de cosas fantásticas, de presentimientos, transmisión de pensamientos, percepción del dolor del otro en su propio cuerpo, captura de animales, por ejemplo, porque pescaban una pulga que tenía, creo que una avestruz en el cuello, y cuando les picaba el cuello sabían que estaban cerca de la presa. Construcciones del mundo absolutamente, si se quiere, para el punto de vista de la razón, delirantes, pero que no tienen nada de delirantes, que están en nuestra vida cotidiana todos los días, y que muchas veces nos salvamos de que nos pase un coche por estas cuestiones de la intuición, que nos pase un coche por arriba, ¿no? En un accidente. Más de una vez uno no entiende bien cómo se salvó. Pero eso que llamábamos junto a Guattari conciencia inconsciente, actúa allí. Claro, después te dicen, da cuenta de esto, y no puedo dar cuenta de por qué. Repito, entonces tengo la impresión de que lo que nos aportan estos aborígenes de Australia es una gran soltura que nos concierne mucho, no en cuanto a que participamos de una subjetividad capitalística, sino en cuanto a que esa subjetividad descansa sobre una inmensa desorganización, un inmenso aplastamiento de todos esos otros modos de existencialización en el sueño, en el deseo, en la vida cotidiana, en todo tipo de formas. Es fortísimo, lo vamos a repetir. Tengo la impresión entonces que estas otras culturas, digamos, eh, que estos otros modos de estar en el mundo, de cientos de personas, de miles de personas, quizás millones, que utilizan el espacio y el tiempo de maneras diferentes. En la próxima vamos a hablar también del tiempo, ¿eh? Tiempo y espacio, ¿verdad? Y cuando se utiliza el espacio de forma distinta, el tiempo pasa de manera diferente. Y esta gente vive y construye y hace cosas y son tan humanos como nosotros. Tengo la impresión entonces de que aquello que nos aportan los aborígenes de Australia es una gran soltura, yo diría espontaneidad, que nos concierne mucho, no en cuanto a que participamos de una subjetividad capitalística, sino en cuanto a que esa subjetividad descansa sobre una inmensa desorganización. ¿Sí? Descansa sobre una inmensa desorganización, un inmenso aplastamiento de todos esos otros modos de existencialización en el sueño, en el deseo, en la vida cotidiana, en todo tipo de formas.
Bueno, yo me voy a detener acá, porque ya he hablado demasiado, pero era necesario hacer este recorrido. Y bueno, dado que esto es un polígono, como decíamos, y también nosotros participamos, estamos sentados. Y créanme, junto a Guattari, junto a esta gente, porque son sus pensamientos. Y desde una lógica asignificante, no requieren sus cuerpos para que nos lleguen lo que piensa, para que conexionemos con aquello que han producido. Porque al actualizarlo, construimos junto con ellos un nuevo territorio, transitorio como todo lo que hacemos, pero sólido en el momento del tránsito. Entonces decirles a ustedes, también a Cartela, que están sentados, que estamos sentados en este polígono de ideas, bueno, qué quieren aportar, qué quieren decir, qué les sugirió, con qué se conecta, y que pueden también decir cada quien desde el lugar de ustedes. Así que los escucho, los escuchamos. Hay una mano de Julio. Julio. Pues, Te escuchamos, Julio. queridos compañeros, qué bueno que estamos reunidos. A mí casi se me hace un agujero en el intestino. Ahorita que dijo que lo de los sueños, ¿no? El sueño no es la vía, pues, no regia para llegar al inconsciente. Entonces dije, ay Dios, yo acabo de soñar hace 4 noches con una persona que me hacía mucho ruido y que ya no dejo que me manipule y que se simboliza en el sueño con otra persona. Entonces, Dios. Pero no se me agujeró el intestino, que fue lo bueno. Es un aporte, es interesante. Gracias, Julio. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, Ariel. Que me quedé pensando, siempre hay muchas cosas para aportar, para asociar, ¿no? Bueno, a mí como siempre he comentado cosas de cine, ¿no? Que hago en simultáneo un seminario de cine, que está influenciado seguro por Deleuze también, por Guattari, ciertas cosas que no están explicitadas, pero esa lógica que viene atrás por ejemplo, del empirismo, ¿no? Esto de la sensación, la intensidad, todo ese camino diferente quizá al de la razón, incluso esa tensión de Descartes, de que ya hay ideas innatas puertas por Dios, ¿no? En esto paradigmático, este mundo de cosas que están prefijadas y todos tenemos que experimentar o crear los territorios existenciales desde ese lugar, ¿no? Esas significaciones previas en las que querramos poner. Y esto que te invita a la experiencia, ¿no? A la sensibilidad. Entonces, poniéndola ahí con el cine, ¿no? Con ese terreno de la subjetividad, de tratar de mostrar algo de lo que sucede, ¿no? En el mundo, en el país, en los países, ¿no? Y quiero entrar por el lado del sueño y por el lado de esta cuestión de cómo la imagen y el movimiento, no el cine, no todo este lenguaje de las redes sociales, de los reels, de imponer un formato, un cierto tipo de sensibilidad, es decir, esto se tiene que vivir, ahora se tiene que vivir de esta manera, ¿no? Encima más cortita, ¿no? Ese tipo de que van como dominando nuestro territorio existencial vía lo que uno incluso se dice consume, ¿no? Yo no consumo series, yo no consumo cine de terror, ¿no? Y cómo está tan unido, por ejemplo, que en la plataforma Movie estuvieron poniendo ahora unas películas de un cineasta iraní, ¿no? Y muestra cómo las dos primeras películas que fueron en relación a los niños, y una del Año Nuevo, la ponían en los Años Nuevos en Irán, hasta que hizo una tercera película que era en relación a la situación de la mujer en Irán, ¿no? Te podían detener si no cumplías con determinadas cosas, tengas hijos que te estén esperando, ¿no? Si no tenías un papel o no estabas acompañada con un marido, etcétera. Bueno, y ahí empezó a tener fricciones con el Estado teocrático de Irán, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo estaba viendo esas películas y tuve unos sueños tremendos de ese lugar, ¿no? De Irán y de vivir esas situaciones que te estén sometiendo, te persigan, etcétera, ¿no? Sin
hacer un... Porque Ariel, Pero esta cuestión de hiciste las sinapsis, sensibilidades que uno... claro, pero digo, ¿Eh? hiciste una sinapsis existencial. Y al hacer sinapsis Y existencial, cómo se manifiesta en una vos. cosa es ver ese cine iraní sin ponerlo como en un estatuto de escalafones, mejor esto o peor, pero ver una película de esa de 2 horas y poder concentrarse, ver 10.800 reel y que lo que todos tenemos que hacer es eso, bueno, eso capta el territorio existencial que, que uno quiere construir, ¿no? Darse a entender que esas sensibilidades que uno va transitando en esas construcciones nos van a determinar más que estos conceptos o ideas previas que uno del significante y significado, etcétera. Bueno, una de las preocupaciones que yo siempre tuve prácticamente desde que empecé, si bien abracé, digamos, la causa del psicoanálisis, el querer transmitir el psicoanálisis, vos me conocés de la época también de la UBA, Ariel, em, pero tenía la sensación como, esto no anda bien, ¿viste? Cuando algo te dice hay algo que no marcha, hay algo que no funciona bien, algún ruidito, como una especie de que se caiga un velo y decís, esto no está funcionando. Parece que funciona, como si todos nos pusiéramos de acuerdo en que el psicoanálisis funciona y hasta los pacientes vienen y funcionan, y hay toda una cosa, pero por debajo circulan otras cosas de restricciones, circulan otros saberes que de repente aparecen, sí, por supuesto, en los sueños, en los actos fallidos, en todo lo que Freud pudo ir viendo, pero un montón de situaciones que se pierden, que no pueden ser vividas, que se restringen, por eso me gusta mucho esa expresión, más que reprimido, restringido, y que luego se hace piel de gente que dice, podría haber hecho esto, podría haber hecho aquello, pero bueno, no pude, no tuve tiempo, no me animé, se me fue la vida. Y todas esas universos posibles de ser vividos se fueron cerrando. Bueno, eso no es solamente una descripción que uno diga, bueno, qué macana, no viví esto, no viví aquello, me la perdí. Es que produce síntomas. No es sino con consecuencias. Produce cierta tristeza, cierta sintomatología melancoloide, por decir, melancólica, cierta vida en gris, cierta manera de no entender bien por qué me restrinjo, por qué acepto, por qué lo hago colaborando, inclusive con esa propia restricción que me restrinjo hasta de lo que pienso. Bueno, esto que vos decías, ponerse a ver un cine diferente, de otra manera, salirse de la ola de la modernidad actual, que te va serruchando, digamos, poco a poco te va como feteando. Fin de semana pasada con Estela vimos una película de Bergman, que Ok. está mencionada en el texto, Fanny y Alexandre. No sé qué ella comentará ahora, al menos yo la vi en 2 veces, era muy difícil de ver. Cine de los 80 y pico, Bergman, ojo, creo que cuatro Última Oscar, película. la última película. La lógica se rompe completamente. Los muertos siguen vivos, no explica cómo se pasa de una situación a otra. Al principio te choca, después dices, bueno, es como un sueño. ¿Quién te explica algo en un sueño? Vos estás en el sueño y no te explica nadie nada de por qué estás ahí, por qué vas a la izquierda pero doblás a la derecha. Y sin embargo lo seguís soñando, vas yendo, vas viendo qué va pasando. Bueno, la vimos la primera vez, después la segunda vez ya es una película larga porque fue filmada como para serie, para ser pasada en 5 o 6 veces. Y después hice una versión para cine, única. Recortado. Sí. ¿Pero qué te pareció a vos la película? Yo como no soy como vos, Ariel, yo miro hacia lo bruto, miro lo que me gusta, lo que no me gusta. Y al principio te dije, me voy a dormir porque era como caminar en el aire, no entendía lo que estaba pasando, no podía enganchar desde mi lógica, no sé,
muy Es la Estela, lógica. la mía, la propia, pero la segunda parte, al día siguiente, el que le costó engancharse fuiste vos y apenas empezó yo quedé como capturada y empecé, no, que no empecé a entender, pero es como que no sé, se iba dando de otra manera. No lo puedo explicar, porque si alguien la puede ver, yo le diría que soporte verla, pero es muy buena, Y además, muy bien actuada, la vamos a excelente, encontrar bien citada en actuada. el texto, creo que es Polak quien cita, dice, bueno, como la última película de Bergman, donde las cosas pasan sin explicación, muy conteste de lo que acabo de explicar, entre comillas, o leer, de lo que dice Guattari. Conexiones raras, los muertos están vivos, lo que pasa en un lugar aparece en otra escena pasando, se incendia en un lugar y ocurre en otro lugar otra cosa y después hay un incendio real. Sí, Claro, porque, por eso ahí muchas veces está la potencia del cine, ¿no? Que no tiene que ser una estructura narrativa clásica, introducción, nudo, desenlace o una historia de lo que hace un personaje. Por ahí está en las intensidades de las imágenes, ¿no? Ese atardecer que ustedes decían en Italia, lo podés poner en cualquier película. Le pones una Eso que música y decís es bien. vas a sentir una cosa y lo unís con otra cosa y vas a sentir, son experimentos que se han hecho en el cine, ¿no? Como vos vas sintiendo a partir de eso que que está en la imagen. Entonces siempre hay como una primera aproximación a la película. Mira, esto está, esto pasa, se repite, cuántas veces pasa, ¿no? Y quizás en la primera vez uno no entendió, no sintió esto, sintió lo otro, pero después en cierta lectura también de la forma, ¿no? Del sonido, de cómo se filmó, ¿no? Entonces muchas veces la película funciona como un concepto. Una película que quiere mostrarte el insomnio, no una historia de un muchacho que va a trabajar y vuelve a la casa, etcétera, por ejemplo, ¿no? Y así muchas veces se resignifica también cuando una película dice dedicada a tal cosa o hecha con tales materiales, ¿no? Entonces, muchas veces en la primera pasada no captamos, digamos, esas intensidades, esa cuestión de la sensualidad de que te moviliza a cada uno hace su propia película. Después la podés entender cuando lees críticas, análisis, la volvés a ver, y ahí se abre otra cosa, que es como volvés a ver una película después en el tiempo y entendés otra cosa, significás otra Ah, cosa sí, de eso, y bueno, Ariel, ese es el es mundo fascinante del cine. muy interesante también, y ahora pasamos a Antonieta que quiere participar también, en el sentido que uno puede escuchar a un paciente de esta misma lógica, ¿sí? Donde se permitan que sean las intensidades las que conexionen entre sí. Y esto es un modo de escucha absolutamente distinto, ¿sí? Por ahí posibilitar hacer de amortiguación, de amortiguador, para que esas dos intensidades puedan transitoriamente hacer lo que en mi meseta se llama una síntesis disyuntiva, o sea, de elementos que no pueden estar juntos, pero que ahí producen un efecto. Es decir, que de alguna manera entonces el eh, consultorio es un cine, donde se pone en juego todas estas cuestiones que tienen ese efecto liberador. Entonces, lo que Estela decía, bueno, mi lógica que me permite comprender esto, sí, pero que también después, sí, bueno, ¿qué decir? Sí, que también después de alguna manera, como decía antes Ariel, uno vuelve a pasar por lo mismo y ya lo ve de otra manera. ¿Cuántas veces el paciente dice, ya no es tan importante lo que pensé que era importante? Sí. no, pero ahora con esto que se habló acá, que vos decías, esto de restringido, a mí hay otra palabra que me gusta, acotado. Bien, ok. Me parece que ahora escuchándote, los personajes de ahí, en primer lugar, Alexander, que es el niño, es un Uber, qué sé yo, 12 años Sí, tenía. el océano. No se acota en nada, se lanza en todo y bueno, recibe lo que recibe a lo largo de la película, no lo voy a spoilear, pero no solo Alexander, porque la madre también. O sea, se enamora del tipo y se va, después se da cuenta de lo que es. O sea, la madre, la abuela, o sea, todos viven intensamente. Y todo Son dentro de una atmósfera de dentro de la teatro. atmósfera de Exacto, teatro, eso que es lo no es genial. casual.
no es casual que sean No, artistas, no es ¿no? casual. Me parece que es fascinante eso, haberlos ubicado ahí. Sí. Aparte, el lugar donde viven, esa Como que locura, ven en cuando un es teatro una y ellos cosa muy dicen rara. que es un mundo interior, es el mundo Y pequeño, que lo dicen. los personajes, hay un personaje ahí también, Ismael, muy particular, que uno no termina de descifrarlo, pero es maravilloso, cómo le permite a Alexander. Bueno, ahora lo estoy, un poco lo que decía Ariel, no la volví a ver, pero escuchando esto me hace pensarla de otro lugar. Y por ahí la volvería a ver, pensándolo Sí, así. como no, claro, pero tomémoslo entonces como algo clínico, si se quiere. Y sí, ¿Cuántas veces un paciente vuelve a relatar algo y cuando lo vuelve a relatar, ahora se conexiona con otras cosas y a veces produce un efecto casi de cancelación del dolor psíquico? Dicen, me siento liberado, que hasta pareciera ser mágico, ¿no? Se me salió un peso encima. Esto que contaba Julio, tuve un sueño y de repente me di cuenta que alguien me manipulaba y entonces el sueño hizo un agujero que luego se me repercute en las tripas. Y bueno, sí, o sea, no hablamos de cosas que son sin efectos. Si Freud tuvo para mí una virtud innegable, fue tratar de ubicar esos efectos, de hacer algo con esos efectos. Que después, bueno, por el emprendimiento que doy es necesario que otras voces, incluso las nuestras, sostengan eso. No quita que él fue, por lo menos del registro que uno tiene, que dijo, che, pero hay algo ahí. Ese inconsciente algo está produciendo. Bueno, quiero dejarle, después volvemos a conversar. Antonieta. Antonieta. Hola, buenas tardes. Voy a hablar yo. Ah, bueno, Por el momento. ok, No, entonces, no es Antonieta, es Israel. Hola. hola. A propósito del cine y de estas posibilidades, también se me viene el cine de David Lynch, que es particularmente pienso en Por el lado oscuro del camino, que es una película en donde el personaje principal, en un momento estando encerrado en la cárcel, se convierte en otra persona y lo tienen que dejar libre, porque ya no es la persona que había sido Ah, acusada de lo que se le atribuía, ¿no? Y entonces se desarrolla la película con ese otro personaje que se empieza a relacionar con el resto de los personajes de otra manera, ¿no? Este, y Mulholland Drive también tiene algo similar, ¿sí? Un personaje que vive propiamente en su mundo ideal, es una chica que va a Hollywood con la idea de convertirse en actriz y de repente se desdobla en otro personaje que realmente es el que como ella estaba viviendo, ¿no? Que no era tal de ese mundo idílico. Y creo que lo más interesante es la reacción cuando he conversado con otras personas sobre la película, porque su gran problema es no le entiendo. ¿Sí? Y donde no hay nada que entender, ¿no? Sino más bien es subirse en esa ola que te propone con así como decía Estela hace un momento, desde mi lógica, no me conectaba con la película, pues aquí lo que se requiere es entrar en esa ilógica que nos plantea Lynch, que además al final todo cuadra en esa lógica que nos plantea, ¿no? bueno, sí. Entonces, aquí lo que veo es como el cine nos abre a estas posibilidades de lo que está planteando Guattari, y de estas conexiones extrañas, ¿no? Que se van Claro, y dando no, y que no ha nos de ser, no ha ujú, de que nos ser permiten. en balde que después de Les se dedica a estudiar la imagen, el cine. Sí, exacto, están los dos Claro. libros de, Bueno, el ajá, arte, la de imagen en esta posibilidad de movimiento. representar lo irrepresentable, de ver cómo se pueden conectar las cosas desde otro lugar, bueno, inspirado en Guattari, creo que está en Guattari también quizás,
hacer sinapsis existenciales de otros lugares. Y como siempre pongo como el eje lo que hacemos diariamente, y es esto, que el consultorio pueda promover esas otras sinapsis, esos otros universos que se pueden también habitar. Lo que antiguamente ya no, se llamó en algún momento, tuvo cierta moda, quienes tengan aquí cierta antigüedad, atravesar el fantasma. La travesía por el fantasma era dar la vuelta y llegar atrás de bambalinas, y que Miller decía, bueno, hace bien a la salud. No es que estaba equivocado, pero lo limitaba al fantasma y a la axiomática fantasmática, a un solo recurso cuando hay un montón de recursos. Evidentemente, salirse de un mundo para habitar otros mundos es muy placentero para el ser que hay en uno, o los seres que a uno lo habitan. Por las inmensas posibilidades, como decía Guattari, en función de estos aborígenes, tienen una arbitrariedad, ya van a ver cuando trabajemos algunos fragmentos, donde dicen, bueno, estos son personas blancas, pero también son camellos, y los camellos son blancos con cuernos, y no tienen que dar cuenta de por qué dicen eso. En esta época de abuelo, a mí me recuerda mucho a los Eso nietos, es lo que te voy a decir, es muy de niño eso. muy de niño. Y no dan cuenta de lo que dicen, es así. ¿Por qué? Porque es así. Por eso que me habías Es mi mostrado, amigo. de que estaban viendo un libro, que era un chico Tanto con el que no sé perro, qué o con el podría gato, ser. estaban viendo un libro o leyendo y alguien de atrás le pregunta, bueno, Sí. No, pero no, eso es un reel que circula, que ya lo vi en varios lugares, pero es interesante porque hay una nena con un perrito, puede ser un gato cualquiera, y un libro acá, y le dice, ¿qué estás haciendo? Le estoy enseñando a leer a, a Pepe, al perrito. Me dice, ahí, ¿sabe? Sí, sí, ya sabe leer. A ver, decile que lee en voz alta. Y la nena le responde, no es que él sabe leer, pero no sabe hablar. No se puede decir nada contra esa Claro, lógica absoluta de la niña. Y te dice pero claro, pero que cosas, además claro. es Y lógico lo que bueno, sí, dice. sabe leer, pero no sabe hablar. Es ¿Qué va a esa hacer? otra lógica. No es Claro, que lo es inconsciente es. irrefutable. No, para nada, claro. No es que lo inconsciente es ilógico, que tiene otras lógicas. Bueno, Es y lo que vi contaba otra, recién, Asael, perdón, lo que contaba recién. Bueno, vos te metés en la lógica de un creativo y te dicen, vení a esta lógica. Si vos te permitís hacer eso, de golpe encontrás eso y te transformás en eso. Es una transformación yoica, una plasticidad del yo. Claro, sí, Claro, en estas máquinas que hacía Tanguelí, él decía, si ustedes pueden entrar en la máquina, si pueden dejar de mirarla como una máquina que no sirve para nada, ergo no capitalista, al divino botón, pues ustedes pueden entrar en sus mecanismos, pueden meterse en la máquina, o sea, desterritorializarse para reterritorializarse en la máquina, ustedes van a ver que es una máquina alegre y se van a alegrar junto con ella. Claro, no la diversión de Hollywood. hay que tener coraje. Yo me acuerdo de algo que decía, acá vienen a envalentonarse, ¿no? Que se envalentonaban Ah, Hugo Campos. sí. Claro, porque son pasos no tan sencillos para Bueno, muchas sí. personas. Pero bueno, Bueno, fíjate que Goethe tiene que escaparse bueno. del lugar donde está residiendo, Sí. pero escaparse a las 3 de la mañana Sí, para poder naturalmente. buscar esa luz que estaba buscando y que no encontraba, justamente por estar participando de ese mundo de sombras, que es un poco lo que decía Ariel. Toda la actualidad es un mundo que ensombrece, y ensombrece de una forma loca, con luz. No es que hay falta de luz, está lleno de luz por todos lados. Lacan contrastaba con la Grecia antigua y decía, cuando la noche era noche. Claro, hay que imaginarse esas noches donde al no haber luz, si no están las estrellas o no está la luna, no se ve nada. Bueno, acá también, yo me acuerdo en el colegio me enseñaban que en la época colonial salían los que prendían las velas y cuando se apagaban las velas no se veía nada en la calle, nadie Y salía. hoy que está todo En el prendido, campo también pasa. curiosamente es cuando más Demasiado, ciegos están. sí. Cuanto más se pretende por ahí, no sé, explicar la teoría, es cuando menos la entendés.
y menos, y hacer 500 cursos y menos lo entendés. En cambio, por ahí cuando uno era más virgen, es como que tenía esos placeres de que te caían las fichas de, che, qué bueno esto, qué bueno aquello. ¿Por qué? Porque uno habitaba paisajes asignificantes, de cierta pragmática, que no necesitaba de una expresión previamente aceptada. Como si dijera, todo lo que nos habita termina muriendo por el hecho de que queremos quedar bien. Lo que pasa es que están los que se empeñan en dar esos cursos. Yo lo que el otro día te dije que iba a decir, que ahora me haces acordar, cuando decía querer olvidarse, en realidad es mejor olvidarse de esas cosas que uno aprendió, que tanto leyó, pero lo que pasa es que hay mucha gente, lo voy a decir así, para no ser muy directa, que se empeña en seguir recordando esto. Ya. Entonces vemos los cursos siempre lo mismo, la transferencia, el nombre del PA, el, ¿no? No se olviden, no se Bueno, olviden, no se olviden. la iglesia Y cambió uno mucho su quiere, discurso en años. no, el Padre Nuestro desde que empezó. Es igual, digamos, ¿no? Ahora sí, Antonieta. Bueno, buenas noches a todos. Hola, Anto. Escuchando todo esto, regresaba un poco esa claridad que tenía Guattari cuando habla de dos inconscientes, y eso me gustó mucho, porque en este aplastamiento del ser, en donde todo es edípico, familiarista, donde todo está codificado, incluso redes sociales, estamos invadidos de eso. ¿Qué posibilidad tenemos cuando habla de ese inconsciente que no tiene que ver con eso, ¿no? Incluso creo que le llama inconsciente maquínico molecular, ¿no? En donde se dan todas con esas máquinas, esas conexiones. Y sí, es una gran libertad, ¿no? Nos da una gran posibilidad de ser a nosotros y de hacer una clínica distinta. Bueno, porque claro, por supuesto, cuando uno rompe estos binarismos, yo me acuerdo una vez en una reunión que estaba Gerard Gaillard en París, y que él dijo que a partir de la lectura de los textos de Guattari, él trabajaba, ahora está jubilado, pero trabajaba en un hospital psiquiátrico en Tours, Torres, quiere decir, serán 400 kilómetros de París, 300, más o menos, más allá del centro. Y que claro, al no distinguir muerte de vida, es un continuum, por así decir, dice, claro, cuando un paciente me decía, yo estoy muerto, ya no lo escucho desde la razón. No, oiga, usted no está muerto. Sino que le puedo preguntar, ¿y qué es estar muerto? Y entra en una conexión, una sinapsis absolutamente diferente. Ay, contame, ¿cómo es estar muerto? Ahí se produce un lazo distinto. Bueno, no es que yo piense, no sé, Estela, pero hablo por mí, que el psicoanálisis no tenía una línea correcta. El problema fueron, siempre, como siempre, los El club discípulos. de fans, claro. Bueno, lo que ella llama el club de fans. Los Ujú. desvíos se producen allí. ¿Y qué es lo que pasa a veces en esos equipos cuando se agarran las hinchadas a trompadas y por ahí los jugadores dicen, paren un poco? Cuando se extremiza y ya no importa el fútbol, lo que importa es otra cosa. Cuando vos decís aquellos que se empeñan en esto, y bueno, porque ya están jugados a esa lógica, es como que pasa por allí. Entonces los testigos de conceptos, de la acá. Este tipo de espacio que hacemos acá, por eso me cuidé mucho en el argumento de decir, no pretendemos enseñar, no queremos dar cuenta de las cosas. Si usted quiere aprender, no se conecte acá. Y sí, porque esto por ahí, algún alumno de la facultad lo hace mal, después va y dice estas cosas y le ponen un 2. Y seguramente. Ahora, si más allá de eso alguien insiste o lo quiere ver después, fantástico. Pues esta potencialidad que decía para mí Antonita, clínica, que permite abrir un montón de dimensiones con eficacia real, porque uno ve que ese analizante en un sentido activo, ya no analizado, analizante, para ponerlo en un lugar activo, no pasivo, empieza a jugar con esto, que en Fanny y Alexandre está, cuando dicen, bueno, finalmente son papeles que desempeñamos. El actor pasa de un papel al otro y al otro, pero la vida también. Sí. A lo que dice también
Azaeli, bueno, pero como era el culpable, estaba preso y de repente ya no es esa persona, es otra. ¿Cuántas personas podemos ser? ¿Te Los acuerdas, Celi? Celi, los Era, heterónimos claro, esa era fantástica. claro, los heterónimos ay, ¿cómo es el autor portugués? Pessoa. Pessoa. Pues, Ah, el Pessoa no eran seudónimos, eran heterónimos. Él era Bernardo Ceballos. Bueno, eso es muy, muy de la infancia, porque los chicos cuando juegan no hacen de, son. Sí. Si juegan a ser perros, no están jugando, o sea, son perros en ese momento del juego. Bueno, recuperar eso que acabas de decir, Sí, ¿no? sí, Ese niño que hay, que siempre queda en cada uno de nosotros. pero no se practica por eso. Se deja, en un momento se considera que ser adulto es dejar esas cosas, y por eso cuando uno sigue en contacto con niños, lo seguís haciendo. O sea, entendés ese juego, podés jugar. Bueno, a mí me parece Aunque te que duele la espalda, como te decía el otro día, esta sí, noche, sí. tirada en el piso, pero está bueno, es la única manera de... A mí me parece que un Félix estar con Guattari y ellos. toda esta gente es como un jardín de infantes. ¿Mm? Que uno lo que está leyendo es un Porque jardín de infantes que se animan a claro, decir cosas, esa es la idea. a desdecirse entre ellos, a A decir, decir no, no es pavadas, así, a o decir, a equivocarte, citar por ahí decir algo películas que no. que pueden ser buenas o no. Vamos a ver después que uno se pone a hablar de una paciente y que justamente como habla de esta manera, así tan desorganizada, él dice lo que yo decía antes, no puedo nunca recordar lo que hablamos. O sea que recordar es una función que se nos mete de una forma tal que tenemos que recordar con coherencia. Ahora, el efecto de Freud, yo sé que saco de uno como otro, pero es una línea, para mí no hay autor, como dice Foucault. Ponga algún nombre propio para, como una localización geográfica. Y Freud cuando comenzó con esto fue desterritorializante. En una Viena de Claro. 1900, una ciudad imperial, diciéndole, bueno, a ver, cuénteme usted qué piensa de esto. Es casi una incitación a una rebelión, por así decirlo. Que luego tuvo el nombre de la subversión del sujeto, el Lacan, fue viendo que había algo que se subvierte. Más todo esto, lo que decía recién Antonieta, dos tipos de inconsciente, vas a ver que después propone cuatro. Sí. Y después dice, pero para mí no existe el inconsciente, o sea, es un niño. ¿Pero en qué te quedas? ¿Hay uno, hay dos, hay cuatro? ¿O no te importa? Bueno, es una manera de llamar, dice inconsciente. Lacan le cambia el nombre también. A Lacan no le gustaba la noción de inconsciente, la misma inconsciente y prefiere el imbedú, que se tendría que traducir como la pifia, el yerro. Es un juego de palabras del imbebus alemán al imbebú francés. El equívoco también se podría traducir. Digamos, en cómo resuena en un francés, la bebú es una estupidez o una metida de pata. Está bueno, porque Un el desliz, inconsciente, bueno, un desliz también, esta es la propuesta de la doña, que es interesante, un desliz, que dice el fracaso de un desliz, como manera de pensar esto. Pero bueno, está en esta gente ver cómo llamar eso, que en realidad no tiene nombre. ¿Perdón? No. Y que cuando le ponemos nombre, tampoco es eso. Por eso que Guattari dice, bueno, hay uno, hay dos, un inconsciente personológico, un inconsciente más allá de este inconsciente familiarista, pero hay otro, y agrega después un cuarto, y después dice, bueno, pero quizá ninguno. Son maneras de ir aproximando a esto que para mí es fantástico en tanto se mantiene vivo. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Porque a veces me apuro y precipito al final, pero ya estamos. Jaime. Entraste justito, Jaime, justito, ¿eh? Así, casi bajo el polo. Sí, sí, sí. Hubiera quedado muy interesante, justo en el punto donde, en el punto oscuro. Varias cosas. Uno, como una especie de pregunta, pues, para todos, ¿no? Si de pronto es, si consideran posible pensar ese punto negro como
lo que estaba comentando al principio, un espacio asignificante, porque Punto veo negro, el ojo. ojo. Ah, Sí, ese ojo Ajá, exterior. sí, sí, sí. Pero el punto negro, estando allí, eh, digo, yo veo el ojo, pero ese punto negro me ve, ¿no? En tanto que me ve, en tanto que al verlo me hace hacer, decir cosas. Y en ese decir, hacer, algo puede como pensarse, al menos me quiero arriesgar a ello, eh, aparece como siendo una especie de, pienso en estas luciérnagas que se aprecian de noche, ese destellito que significa la vida cuando uno se encuentra en la oscuridad, ¿no? Como un espacio enigmático que si se alumbra quizá no haya nada, pero dado que contiene, más bien la luz de nuestros ojos no la atraviesa, nos hace pensar que hay algo allí, algo más, por lo menos una sensación de eso, ¿no? Y en ese sentido, me pregunto, ¿acaso habría que alumbrar todo? Como lo que decía, ¿no? Eh, ver la luz y donde la luz te ve, ¿no? Si de pronto detrás del foco hay oscuridad, sin embargo, se trata de donde viene la luz, ¿no? Y eso me hace pensar un poquito en, bueno, en Nietzsche, cuando él hablaba en esta premisa que a veces se escucha por ahí de conócete a ti mismo, él va a decir, pero ¿por qué si lo que se va conociendo se va perdiendo, podemos decir, de vista, ¿no? O se le va perdiendo interés. Es decir, cuánta luz y hasta dónde alumbrar y dónde ser alumbrado por la oscuridad, por un punto negro, ¿no? Y eso me hace pensar en el sentido de que cuando se apaga la luz, diría un amigo de mi infancia, si está oscuro, entonces me atrevo a dar un beso, ¿no? Pero con los ojos abiertos, nada de eso, ¿no? Es decir, el sol pasa del otro lado y como que hay otro modo de moverse, ¿no? Respecto de día, por lo menos en ciertos espacios, no sé, son ocurrencias. Y no, quería, pero en ese son ocurrencias que responde, digamos, a tu pregunta en el mismo acto de lo que estás diciendo. Es asignificante, por eso pudiste pensar todas estas cosas. En la medida en que te dejas llevar por lo que te sugirió y has dicho un montón de cosas. Y que si seguimos tu lógica, casi contradiciéndola, son brillantes. Bueno, como los ojos de los gatos en la Claro. oscuridad. Bueno, vamos a ver, me voy a meter un poquito más con Goethe para la próxima, porque él dice que la luz solo puede ser percibida si hay algo oscuro que le haga contorno. Que si no hay algo oscuro no puede percibirse la luz. Que como ser en sí no podría ser visto, salvo cuando choca contra algo. Porque son los opuestos. Y bueno, pero hay ese agujero negro Bueno, claro, que él porque está una señalando. Es negro, pero porque está el cielo Claro. ahí. Pero como él dice, hay algo de lo asignificante. Sí, es un paisaje asignificante. Pero Jaime dio una lectura, su lectura de ese ojo que habla. Y entonces eso no, ¿cómo decirte? Si te sigo, es brillante. ¿Y por qué no seguirte? Hay algo que yo no leí, que lo salteé. Me di cuenta, pero lo dejé pasar. Porque tenía algo que me quedó. Es muy poquito, ¿no? No se preocupen si lo encuentro. Apenas una línea, ¿eh? Que son los enunciados. Ella dice, Bárbara dice, la enunciación individuada puede ser perfectamente homogénea a una enunciación colectiva. O sea, lo que dijo Jaime puede ser dicho en nombre de todos nosotros. Inversamente, una enunciación de grupo puede ser perfectamente personológica capitalística. A mí esta cuestión de que una enunciación individual puede ser perfectamente homogénea a una enunciación colectiva. O sea que cuando uno habla, en ese uno habla mucho.
y no voy a dar datos pues si no se van a enojar conmigo, pero mi hija está haciendo una obra de teatro donde se da algo de esto que vamos a ver cómo intentaremos compartir con ustedes, no sé, Sí. no sé cómo lo vamos a hacer, pero donde hay alguien que habla, no voy a dar muchos datos porque todos callan, pero cuando habla, no es que habla en nombre de todos hablan en ese discurso, Pone la palabra. que es una especie de ventríloco, Sí, pone exactamente. la palabra. Habla Muy anónimamente, por así decir, pero ahí se escucha lo que se está diciendo. Así que, si les parece, me quedaría con lo último que dijo Jaime y cerramos por hoy. Así que gracias, Jaime, y buenas noches. El cierre. Jaime. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos. Chao, chao. Adiós. Ah,